Epstein, ¿qué pasa en la economía? Bueno, vamos a hablar de dos datos que salieron ayer o que se conocieron en las últimas horas. Uno tiene que ver con la actividad industrial a partir de un informe que hace la Unión Industrial Argentina y que arroja un poco de luz respecto a cómo cerró la industria, al menos hasta el mes de noviembre del año pasado. El otro dato tiene que ver con ventas de supermercado, que es el que publicó INDEC ayer también para el mes de noviembre. Son dos datos que, como venimos planteando, tienen varias lecturas. Y en principio vamos a arrancar con el de actividad industrial. La actividad industrial cae en términos interanuales un 3,8%. Lindo. Y desestacionalizado, esto es, desde octubre a noviembre, 2,5%. ¿Sí? O sea, cae comparado con el 2023 y cae comparado con el mes inmediatamente anterior. Exactamente. O sea, cae por todos lados. Dos datos malos. Y acá hay una primera cuestión que es, el gobierno no puede agarrar este dato y decir, al menos hay un leve atisbo de recuperación. Nada. Peor aún, cuando miramos el desagregado de qué pasó sector por sector. ¿Sí? En este cuadro, que tiene obviamente la complejidad de esto en todos los sectores, vemos en las primeras dos columnas la comparación interanual, ¿sí? ¿Qué pasó noviembre del 24 contra noviembre del 23? Claro. Y en la segunda parte vemos el acumulado. Esto es los primeros 11 meses del 24 contra los primeros 11 meses del 23. Si nos fijamos en las últimas dos columnas, hay un solo sector, uno solo, que no está en negativo. Que es el sector refinación de petróleo. Que lógicamente, claro, en contraste con el 2023, donde se estaba haciendo todavía el gasoducto Néstor Kirchner, no podía generar el nivel de utilización de la industria petrolífera que se usó sí en 2024. Aún así, es apenas un 1,6% arriba del 2023. Claro. No es que la actividad... No es que la rompió toda. Claro, no es que la rompió toda. Todos los demás sectores dan negativo en la caídas. Hablamos del 18%, chicos. Productos textiles, sí, que nos chorearon mucho en algún momento de la vida, 18%. Es un montón. Es un montón. No metálicos, sí, 27%. Automotrices, que de hecho fue uno de los sectores que más puja tuvo durante el gobierno anterior, cae 18,4%. Ahí, si comparamos eso, el 1,6 no refleja absolutamente nada si vos tenés una caída del 18%. Por eso en el promedio, que es el que te queda en el celestito, te queda casi 10 puntos de caída en los primeros 11 meses de actividad industrial contra el año 2023. Y esto se refleja también en el gráfico que vemos ahora. ¿Se acuerdan que hace unos días traje el gráfico de consumo de Sentia, que todas las barritas daban en negativo? Bueno, acá tenemos un gráfico que muestra también variaciones interanuales, son las barritas celestes. Todas las barritas celestes ya desde noviembre del año pasado en negativo respecto a... Noviembre del 23. Noviembre del 23 corre contra noviembre del 22. Bueno, de ahí en adelante, todas las barritas dan negativo. Claro. Todas las interanuales dan negativo. Arriba podemos ver en la serie, el nivel general, cuando vos comparás la actividad en el 2022, estaba 6 puntos arriba respecto a la situación que tenemos ahora, que cae casi 10 puntos. Bien. Tiene también este informe una placa, una especie de monitor que muestra varios elementos en simultáneo, ¿sí? Que no es solamente la actividad, sino empleo, uso de capacidad instalada. Bueno, en ese monitor de actividad industrial, otra vez refleja el informe de la UIA, datos preocupantes, ¿sí? La actividad industrial, decíamos, cae 3,8 interanual y mensual 2,5. Los sectores, ¿sí? ¿Cuáles son los sectores que están repuntando? Apenas 3 están repuntando en el último mes. Pero sobre todo cuando miramos qué es lo que pasa con el uso de capacidad instalada, que es uno de los datos que solemos traer, digo, cómo se mueve, qué cantidad de máquinas están siendo utilizadas. Apenas el 62% de capacidad instalada está en uso en la industria de nuestro país. Y esto quiere decir que, pensando en el repunte de la actividad, todavía tiene un 40%, esto quiere decir 4 máquinas de 10 para aprender, para recién después pensar en una inversión que haga crecer la industria. Claro, ¿por qué voy a comprar una máquina nueva si tengo 4 que están apagadas? Claro. Lo mismo con el nivel de empleo, ¿sí? Hasta que se recupere el nivel de empleo que teníamos antes, todavía hay un montón de margen hacia adelante. ¿Por qué? Porque la caída fue estrepitosa, ¿sí? Porque la caída de la actividad en los primeros meses del 2024 fue enorme. En términos de empleo industrial, la interanual muestra una caída también del 2,3%. Fíjense que hay una leve recuperación ahí de noviembre contra octubre, 0,1%, claro, pero no llega a recuperar de ninguna manera, como veíamos ayer, la caída de 200.000 puestos. Ahora estoy hablando de empleo registrado formal en general, que traíamos ayer. Si vos caes en 200.000 puestos de trabajo y la recuperación es de 50 puestos, claro, y te va a llevar 10, 12 años reponer la cantidad de puestos que perdiste en los años anteriores. Esto conecta con
el otro dato que decía, que es el de ventas de supermercados. ¿Sí? Es un dato que también es del mes de noviembre, que también da cuenta de una variación interanual acumulada de 11,9% de caída. ¿Sí? ¿Por qué es importante pensar esto? Porque de un lado tenemos la industria, produce bienes, genera empleo, del otro lado tenemos consumo, supermercados. Bueno, los supermercados al mes de noviembre, otra vez el mismo corte, tiene una caída interanual acumulada del 11,9%. Es un montón. Es un montón. En la interanual, el mismo mes de noviembre, cae un 7,6%. Claro, acá el gobierno se agarra y te dice, pará, pero en la intermensual, que es noviembre contra octubre, la venta de supermercados subió 1,8%. Y vos decís, che, ¿te alcanza con un dato positivo para revertir una tendencia? Es muy difícil, sobre todo, porque, y este es un dato que para mí es clave de este informe de INDEC, las familias durante todo el 2024 mutaron no solo sus consumos, sino sobre todo la forma de pagar esos consumos. ¿Sí? Tenemos ahí una placa que es la 6, ¿sí? Que muestra qué porcentaje de los consumos se pagan con qué medio de pago. ¿Sí? Cuando miramos rápidamente nos damos cuenta que la barrita azul es la que domina ese gráfico de tortas, es la de uso de tarjeta de crédito. Casi el 50% de los consumos de los y las argentinas en supermercados se hace con tarjeta de crédito. En los supermercados. Y esto quiere decir patear para adelante consumos cotidianos. Digo, no es una inversión, no es una compra de un electrodoméstico que hace que uno piense, no, estos son consumos básicos de insumos que se consumen en el corto plazo. Y no los puedes pagar. Y no se pueden pagar. Y este gráfico, de hecho, cuando miramos la serie en el tiempo, muestra una mayor incidencia del uso de tarjeta de crédito mes a mes. Y esto fue desregulado, las tasas de interés, al principio de la gestión Milei, sabiendo que todo esto iba a pasar. Es que de hecho, yo siempre que traigo este gráfico me acuerdo, y es inevitable, de Duhovne, diciendo la gran ventaja que dejó el kirchnerismo es que tuvo una política de desendeudamiento, no solo del Estado, sino también de los privados, de las familias. Las familias argentinas no están endeudadas. Claro, eso es lo que genera cuando vos tenés plata en el bolsillo. Sí, que en lugar de patear los pagos, los pagás en el momento, para no generarte una montaña de deuda hacia adelante. Claro, cuando te pasa lo contrario, que es que la guita no te alcanza, pero tenés que seguir morfando, bueno, apelás a todos los recursos posibles. Sí. Un recurso es tarjeta de crédito, otro recurso es tomar deuda a tasas usurarias, porque finalmente si vos tenés que poner un plato de comida en tu mesa y no tenés cómo garantizarlo, bueno, apelás a todos los recursos. Y habría que hacer además una especie de zoom in dentro, digamos, de ese mismo gráfico y ver, digamos, qué porcentaje de la gente que hace ese tipo de compras con tarjetas de crédito paga el total o menos del total. La mayoría. Es que sí, y de hecho la gran situación... Cuando le vence, ¿no? Es que es el gran problema que genera es que vos en el corto plazo podés decir, bueno, un mes tuve que resolverlo con la tarjeta de crédito. Ahora, el mes siguiente no tenés un pago o una compra, por ahí tenés 2 compras atrasadas y se te empieza a construir una montaña de guita que no vas a tener nunca. Y entonces casi que naturalmente tendés a ir hacia, bueno, voy a financiarme el resumen. Sí. Claro, financiarte el resumen no a la tasa que hoy paga el Banco Central del 32% anual, sino a tasas que, según el crédito que tomes, si es una tarjeta de crédito convencional bancaria o un crédito, por ejemplo, de una billetera virtual, bueno, las tasas pueden oscilar al 200-250% anual. Es una locura. Para comer. Para comer. Sí, además es muy fácil tomar, siempre lo decimos, tomar deuda hoy es muy fácil. Yo una vez compré una leche y sin querer me pagué con Mercado Pago y saqué un Mercado Crédito. Claro. No sé, la leche me salió 3 veces más cara. Entonces es muy sencillo hoy acceder cuando no tenés plata a otros métodos de financiamiento que por ahí antes llevaban un poco más de tiempo. Pero bueno, después te encontrás con esta situación en donde se te hace impagable. Lo que siempre dice Daniel Arroyo, la gente ya no sabe de tanta deuda que va tomando y refinanciando y qué sé yo, cuál era el monto original de lo que se estaba debiendo, porque pagás eso con tarjeta de crédito, después pedís un préstamo para pagar la tarjeta de crédito, después y así sucesivamente, y te olvidaste de qué fue lo que inició toda esta historia. Una leche. Sí, completamente. Y en el origen está la incapacidad de consumo. O sea, lo que genera toda esta bola de deuda es que, bueno, cada vez tenés menos margen para poder consumir. Y esto nos trae necesariamente a una discusión que se viene arrastrando, por lo menos durante gran parte del año pasado, que es por qué el índice de precios no pareciera reflejar la situación real de la economía de las grandes mayorías. Bueno, tenemos ahí un par de placas que explican, o de gráficos,
que intentan dar cuenta de este fenómeno de la siguiente manera. En este gráfico, cuento para quienes nos ven por YouTube, tenemos... Y si no lo hacen, vayan ya, porque todo esto complementa mucho. Sí, va a ser complejo si no. Tenemos 3 curvas ahí. Una curva que es la curva celeste, que muestra la variación del salario SIPA, esto es el mejor salario posible, relacionado con el índice de precios al consumidor actual, ¿sí? En esa relación vamos a ver que en noviembre del 2024 marca 101,5. Y esto quiere decir, si tomamos como referencia el índice de precios que está hoy, el salario SIPA está más o menos en el mismo nivel que estaba en noviembre del año pasado. Las 2 curvas de abajo. O sea, hoy con el mejor salario posible puedo comprar más o menos lo mismo que podía comprar en noviembre del 2023. Exactamente. Bien entendido. Pero eso es con el índice de precios actual. Con el índice de precios Ahora, actual. en la línea gris, que aparece más abajo, dice ventas en supermercados, lo que veíamos recién. Sí. Bueno, la venta de supermercados se desploma entre noviembre y diciembre y se mantiene después en un piso 10 puntos abajo del nivel en el que estaba. ¿Sí? Ven que la línea gris no vuelve a repuntar. A lo sumo hay un mes que baja y sube un poquito, hace como una especie de viborita, pero no sube de vuelta. La otra línea... Que eso es el consumo en supermercados en general, sin comparar con salarios. Claro, Okay. es el dato que veíamos recién. La otra curva, que es la curva punteadita, muestra la evolución de los salarios, pero si tomásemos el ponderador que hay que tomar, que es el que mide mejor los consumos Claro. de los argentinos y las argentinas, que es el ponderador del 2018. ¿Qué quiere decir esto? Cuando miramos estas curvas, pareciera tener más sentido, con la baja del consumo en supermercados, usar el otro ponderador. ¿Por qué? Y porque las curvas se mueven medio parecidas. A ver si entiendo. Entonces, si yo uso la medición actual que está usando el gobierno para dar cuenta de la evolución de los precios, o sea, de la inflación, el salario registrado no perdió tanto. Exacto. Respecto de noviembre del 2023. Ahora, si yo uso una cuenta... Línea azul. Línea azul. Listo. Si yo uso otra cuenta, que no es la que hoy está usando el gobierno, sino una que contemple Mejor más el peso de los servicios y no tanto el de los bienes, el de las cosas materiales. Lo que yo podía comprar con mi salario en 2023 y lo que yo puedo comprar con mi salario en 2024 no es lo mismo. O sea, hoy puedo comprar mucho menos de lo que podía comprar en 2023. Es exactamente eso. Ok. Y de hecho ahora depende de cómo midamos la inflación, estamos igual que en el 2023 o peor que en el 2023. Y es parte de la discusión que se dio el año pasado, que el gobierno pateó para adelante, porque si hubiese aceptado la discusión, el propio Marco Labaña hace tiempo dice, tenemos una nueva canasta para medir precios del IPC, que es un poco más cercana a los consumos que hoy tenemos en la Argentina. Y el gobierno miró para otro lado, se hizo el distraído y pateó la pelota para adelante. ¿Por qué? Porque le daba peor. Porque cuando vos usás la metodología que debería utilizarse, que es una que pondere más el peso de los servicios, bueno, te da peor el nivel inflacionario. Le tengo que dar la derecha al gobierno. Vamos a medir la inflación así de ahora en más. Claro, con el dedo. Como les pinte. Y es que sí, es que, bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Siempre van a querer tener el dato que mejor les dé. Sí, igual hay algo yo entiendo lo del gobierno, hay un poco de deshonestidad de quienes analizan esta gestión del gobierno, porque si esto lo hubiese hecho Moreno, estarían prendiendo a fuego el país. Obvio. ¿No? Digo, si alguien dijese, bueno, yo voy a usar el dato que más me conviene, pero fuese un gobierno peronista y probablemente Dictadura. Claro, bueno. Por ahí todos lo hacen, el tema es la reacción que genera eso, ¿no? Hay un poco de eso. Bueno, tenemos ahí en 2 gráficos cómo se compone cada una de las canastas para entender un poco qué significa la canasta de 2004, que es la que se usa ahora, versus la canasta de 2018, que es la que se debería usar. Tenemos ahí un grafiquito primero que muestra cómo se compone esa canasta, que es la que se usa hoy. En esa canasta que se utiliza hoy, ¿hay un pollo? El 27% de los consumos, el 27% del gasto de las familias, en teoría, son alimentos y bebidas alcohólicas. ¿Sí? No alcohólicas. Perdón, no alcohólicas. Transportes, Sí. apenas el 11%. Fijémonos, educación un 2%. Sigamos buscando comunicación, apenas el 2,8%. Claro, en 2004 no había internet, chicos, prácticamente. Claro, algunas de sus economías refleja este tipo de consumos difícilmente. Mantenimiento del hogar, 6,4%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros, apenas el 10%. ¿Qué? Salud, 8%. ¿Vivienda incluye el alquiler? No incluye el alquiler, Ok. solamente gastos de servicios públicos. Igual. Que indiscutiblemente, digo, no hace falta hacer demasiadas cuentas, el peso que tiene en nuestros gastos el rubro vivienda, electricidad, es mucho mayor que el que refleja esta cuenta. Entonces, claro, ahí partís de un problema.
Es que estás configurando una cuenta que no responde a los gastos de los argentinos y las argentinas. Veamos cómo se configura la nueva encuesta, que es la que debería utilizarse, que aún así tiene sus diferencias, que es la placa que sigue, la 9. En esta placa tenemos, por ejemplo, alimentos y bebidas, pesa ahora un 22,7%, 5 puntos menos, un poquito menos. Tenemos, por ejemplo, comunicación 5,2%. En lugar de 2,8 pesa el doble. Veamos transporte, por ejemplo, ya no pesa 11%. Pero imagínate en el 2004, en la cuenta anterior, en el 2004 no existía el 3G. O sea, había un montón de cosas que no existían y que hoy existen y que por supuesto te distorsionan los números. Completamente. Y fíjense, ahí en la parte alta se ve vivienda, agua, esto es servicios públicos, un 14,5%. Sigue siendo mucho menos. Pero 4 puntos más. Pero claro, es mayor que lo que refleja la encuesta anterior. Bueno, ¿quieren saber cuál es la diferencia? ¿Cuánto hubiese dado distinto el índice de precios de el año pasado con la cuenta? Bueno, véanlo en este gráfico y vamos a encontrarnos con que la diferencia del IPC entre la cuenta que se usó y la que debería haberse usado era de 8,5 puntos. Y entonces, 8,5 puntos de diferencia significa que la inflación anual del año pasado hubiese sido 8,5 puntos más. Esto significa que tu salario creció 8,5 puntos menos. ¿Se entiende? Por eso la diferencia entre el dato que te tiran hoy, que es el salario registrado CIPA está casi en el mismo nivel, pero en realidad cuando lo medís bien te queda 8 puntos abajo. Aún el salario registrado, el mejor de todos, respecto a la inflación como debería medirse, te queda 8 puntos atrás durante el año 2024. Datos, no opinión. Así es. Y bueno, esto es parte del, insisto, la discusión que va a haber que dar y que el gobierno va a evitar dar. ¿Por qué? Porque rompe el relato. ¿Sí? Cuando el gobierno acepte, si es que acepta, que hay que medir de otra manera. Esto lo viene sosteniendo Marco Labaña. Lo viene planteando, hay que ver, digamos, qué grado de presión puede llegar a tener. Es el titular del INDEC. Pero claro, ¿qué ocurre con esto? Ya en principio el año más difícil se lo comió el gobierno, porque el año en el cual iba a tener mayor diferencia entre canastas iba a ser en este, que era donde le pegaba el ajuste más fuerte post-devaluación. Yo a esta altura creo que el gobierno va a seguir construyendo, como Milei nos decía, el relato de que el dólar, que el salario eran $300 y ahora son 1.000. Y mientras no haya muchas voces que le vayan a plantear, che, no, estás diciendo algo que no está bien, que es incorrecto, estás tirando datos forzados, bueno, van a seguir construyendo ese relato. La realidad es esta otra que estamos mostrando hoy. Bueno, mi sección favorita, dicen acá. Sí. Genio Martín. Me siento en la facu, pero esta vez entiendo. Me encanta cómo explica. Yo te sigo diciendo, ayer preguntaban por... Bueno, no, eso es otra cosa. Bueno, se reciben salutaciones para Martín. Se reciben likes, para el profe. Se reciben comentarios. Y también likes. Se recibe todo porque ¿saben qué? Vamos a conocer los 2 nominados que nos restan para la burrada del día.